Hello, good evening. Welcome to the Instituto Cervantes, Manchester, the House of Spain in Manchester. Bienvenidos al Instituto Cervantes de Manchester. Es un honor tenerles aquí, un privilegio en esta jornada que hemos querido dedicar esta serie de conferencias denominada Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra. Es un ciclo de conferencias que hemos abierto en el Instituto Cervantes para, de alguna manera, explorar aquellos personajes históricos que a lo largo de toda la historia de los últimos siglos, tanto españoles como británicos, han dejado huella, tanto en España como en Inglaterra, y de alguna manera han configurado la percepción que hoy tenemos entre ambos países. Entonces, una de esas figuras que ya hemos analizado en otras conferencias que ya se han producido, pues fueron, por ejemplo, las figuras de Arturo Barea, de Manuel Chávez Nogales, que tienen que ver con aquellos exiliados por distintos motivos españoles aquí en Inglaterra. Y hoy vamos a dedicar esta conferencia a una figura que tuvo que ver también mucho con el país, con Inglaterra, y que tiene que ver con la corte británica, con la corte inglesa de los Tudor. Estamos hablando del rey Felipe II y su relación con la corte inglesa. No es un rey cualquiera que pase desapercibido, dejó muchas huellas en nuestro país, en España, y queremos de alguna forma también ver cuál fue esa huella que dejó aquí en Inglaterra, un rey que fue rey consorte de María Tudor, y que durante 4 años pues fue también rey de Inglaterra. De manera que esta es la figura que queríamos analizar, y hemos invitado a una persona, un compañero de la Universidad Rey Juan Carlos, que conozco desde hace años y sé de su trabajo incesante, investigador, ratón de biblioteca, que no para de investigar y de meterse en la vida de muchos personajes históricos. Él es catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, universidad pública, y bueno, ha hecho muchísimas cosas. Yo tengo aquí un currículum muy largo, pero lo voy a resumir. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, catedrático de Historia, como digo, del Derecho y de las Instituciones en la Universidad Rey Juan Carlos, director de la Cátedra Universitaria España-Israel. Dicha cátedra universitaria fue premiada hace muy poco tiempo con el diploma de aprecio y gratitud en el seno del prestigioso Premio Samuel Toledano en el año 2014. Ha impartido cursos y seminarios en universidades de todo el mundo. Podríamos destacar en París, en Italia, en Bolonia, en Córdoba, Argentina, en el Tecnológico de Monterrey, en sus campus de Guadalajara y de Toluca, de México, en la Universidad de Michoacán, también de México, en la de Grenoble, en la Universidad de Tel Aviv, en la de Jerusalén, en la Universidad de La Habana, en la Escuela Diplomática de la República Dominicana. En fin, ha estado por todo el mundo y, como vemos, por muchas conexiones en Europa y en América. Ha recibido la Medalla de Honor de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Córdoba, Argentina. Igualmente ha sido declarado visitante ilustre de esa localidad argentina. Es representante ad honorem del Instituto de Administración Pública del Estado de México para España y la Unión Europea, y es miembro corresponsal de la Sociedad Cubana de Derechos Constitucional y Administrativo de la Unión Nacional de Juristas de Cuba. Y ha recibido, esto es importante mencionarlo,
la insignia honorífica del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares y ha recibido el premio honorífico en el seno de los premios Francisca de Pedraza contra la violencia de género. Este es un libro también que publicaste hace poco sobre la figura de Francisca de Pedraza, que yo también les recomiendo. En fin, podía seguir mucho más con su currículum, pero yo creo que, además de todos los libros que ha publicado, centenares de artículos universitarios, tesis doctorales que también ha dirigido, en fin, por algo es catedrático, ¿eh? O sea, que lleva detrás muchísimo trabajo. Pero bueno, yo creo que, aparte de que estés aquí, en esta ciudad que nos acoge, maravillosa, en Manchester, te damos la bienvenida y estoy muy contento de que estés aquí. Hoy le he estado dando un paseo por la ciudad para que se haga una idea de cómo es la ciudad de Manchester. Es mucho más de lo que hemos visto, lleva tan solo unas horas aquí, es la primera vez que viene y que estamos contentos de que estés aquí. Y además estamos deseosos de escuchar qué nos vas a contar de la figura de Felipe II y su relación con la corte inglesa. Muchas gracias y bienvenidos. Thank you, my dear friend. This is my first trip to UK. I am excited about this wonderful experience. Thank you for inviting me to participate in this important Spanish institution inside this wonderful country. And I also apologize for my poor English, but I try to speak in my poor Spanish about the King Philip II, because I work about his time along of 25 years. Y por lo tanto creo que entiendo algo de la vida de Felipe II. Yes, I try. Es curioso porque yo vivo en Alcalá de Henares, a unos 5 minutos caminando de la casa donde nació Miguel de Cervantes. Alcalá de Henares, no sé si ustedes lo saben, pero es una ciudad universitaria, es una ciudad que se crea en época de los romanos, pero luego posteriormente, a lo largo de los siglos, va dando lugar a lo que es la gran ciudad universitaria del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hasta la actualidad. Y cada vez que yo paseo por la zona del centro, me encanta ir a la casa de Cervantes, comentar con mis amigos dónde tuvo lugar esa eclosión en torno a la transformación del ideario cultural del Renacimiento, pero también la influencia que la lengua castellana va a tener a lo largo y ancho del mundo. Es curioso porque durante mucho tiempo, en los últimos 4 o 5 años, con un one-to-one, en donde yo aprendí inglés para poder comunicarme con ustedes y en donde él habla conmigo en español cosas maravillosas, me he dado cuenta que conociendo inglés y español uno puede viajar por todo el mundo sin problemas. Así que les animo a profundizar en la idea del conocimiento del castellano como posibilidad, como mercancía, como elemento de capacidad para poder viajar por todo el mundo y ser entendido en todo el mundo. Yo he estado en China, he estado en Mongolia, he estado en África, he estado prácticamente en toda América, y sabiendo inglés y español, uno le entienden en todos los sitios del mundo. Así que ánimos que ustedes lo pueden conseguir. Y por lo tanto, como mi inglés es pobre y mi inglés is poor too, trataré de hablar en mi pobre español.
Hay una figura interesantísima en la historia de la monarquía hispánica. Conocer la monarquía hispánica es muy complicado, porque en las escuelas, como yo les digo a mis alumnos en la universidad, solo nos enseñan mentiras. Y por lo tanto, todo lo que nos enseñan es necesario revisarlo. Ustedes habrán oído hablar del Imperio Español, ¿a que sí? Sí, claro. Ustedes han oído hablar de las colonias. Ustedes habrán oído hablar de que los españoles llegaron a América y la conquistaron. Es más, ustedes habrán oído hablar de España. España. Bueno, pues todo lo que le han contado a ustedes es mentira. Nunca hubo un imperio español. El único emperador que se sentó en el trono español fue Carlos I, el padre de Felipe II, porque era emperador de Alemania. Nunca hubo colonias. Los territorios americanos eran parte integrante de la monarquía. No eran colonias. Tan súbdito de Felipe II era un señor de Madrid, de Valladolid, como de Ciudad de México o de Buenos Aires. Eran igual de castellanos. Porque el Estado español que ustedes conocen, el Estado español actual, nace políticamente a partir del siglo XVIII, pero fundamentalmente a partir del siglo XIX con el constitucionalismo. Es cuando se habla realmente en un texto constitucional de españoles de ambos hemisferios. Y por tanto contar la historia de España, la real, no la que nos han contado en las escuelas, en los institutos, incluso en la universidad, contar la historia real es muy complicada en una hora, porque sé que si hablo más de una hora ustedes saldrán corriendo y ya no querrán escucharme más. Pero créanme que esta aseveración que yo les hago es muy importante para poder comprender realmente qué es España. Es como si un español nos han contado la historia de Inglaterra y uno quisiera contar la historia de Inglaterra sin conocer realmente la historia de Escocia o de Gales o de Irlanda o de lo que ha sido el mundo anglosajón en general o incluso el Imperio Británico. Es imposible conocer la historia de Inglaterra sin conocer las otras historias de lo que es el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es muy complicado, no se explica en una hora, es imposible. Dentro de los distintos monarcas hispánicos de los siglos XVI y XVII, en donde se enmarca fundamentalmente la dinastía de los Austrias, podemos hablar de los Austrias mayores y de los Austrias menores, que en el fondo es algo irreal también, pero tradicionalmente se nos ha expuesto que Carlos I y Felipe II formaban esa especie de segmento llamado de los Austrias mayores, frente a los Austrias menores que serían Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Y por lo tanto, lo que es el siglo XVI, Austrias mayores, siglo XVII, Austrias menores. Y a veces se nos olvida que la monarquía hispánica de Felipe II es inmensa, pero la monarquía de Felipe III es más inmensa todavía que la de Felipe II. Quizás por aquello de que Felipe II viene a incorporar dentro de su patrimonio real, los distintos territorios de España. Pero no de la España actual que ustedes conocen, sino de la España de la cual hablan los cronistas. En el año 711 desaparece la monarquía católica visigoda como consecuencia de la invasión musulmana. A partir de este momento los cronistas, los historiadores, hablan continuamente de la pérdida de España. Ha desaparecido España y se ha incorporado al mundo musulmán. Cuando en el siglo XV
se produce la integración de las dos más importantes coronas de España, como son la corona de Castilla y la corona de Aragón, y luego la posterior toma del último reino taifa, el último reino musulmán, como es Granada, el 2 de enero de 1492, y luego un poquito tiempo después, en el año 1512, se incorpora Navarra, que es un reino medio francés, medio español. Los cronistas hablan por primera vez en mucho tiempo de la integración de los territorios españoles. Incluso un cronista, el cronista de los Reyes Católicos, Hernando del Pulgar, dice, equiparando a la monarquía como si fuera un ser mitológico, cuya cabeza es la monarquía y cada una de las extremidades los distintos territorios españoles. Y dice Hernando del Pulgar, ¿qué más da que a ese cuerpo celestial llamado España le falte un pequeño apéndice llamado Portugal? Porque Portugal también es España, forma parte de esa España de la que históricamente hablan los cronistas. Pero, ¿qué tiene que ver Castilla con Aragón? ¿Qué tiene que ver Castilla con Aragón con Navarra? ¿Qué tiene que ver Castilla con Aragón con Navarra, con toda una inmensa masa de territorios históricos que forman parte también de esta monarquía? Sicilia, Cerdeña, Nápoles, América. ¿Qué tiene que ver un territorio con otro? Nada. Nothing. Zero. ¿Por qué? Porque Castilla ha creado su ordenamiento jurídico, su derecho, sus leyes, sus instituciones, su moneda, su lengua, el castellano. Y la corona de Aragón ha hecho lo mismo. Aragón tiene sus instituciones, su moneda, su lengua, su derecho, sus fronteras. Y Cataluña tiene su moneda, su derecho, su lengua, sus fronteras. Y Valencia tiene lo mismo. Y Mallorca tiene lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que une a un castellano con un aragonés? Algo muy fácil, pero algo muy profundamente difícil de entender si uno no conoce el origen de estos territorios históricos. El rey, que es el mismo, y la religión. Si en un momento dado el rey y la religión se viene abajo, la monarquía entera se viene abajo. Y eso es lo que justifica, eso es lo que hace que podamos entender el por qué los monarcas españoles, sobre todo en el siglo XVI, van a emprender importantes campañas militares en defensa de la cristiandad católica. Y eso es lo que hace que persigamos a los luteranos. Y eso es lo que hace que nos enfrentemos con Inglaterra, con Enrique VIII, en la defensa de la cristiandad católica. Porque si el rey y la religión se viene abajo, si no defendemos el catolicismo, la monarquía hispánica peligra. Algo tan fácil de entender era algo profundamente complejo, porque ello supone enfrentarse con algunas potencias europeas que hasta cierto punto habían sido nuestros aliados en determinados momentos de esa historia. Eso hace justificar, por ejemplo, inmensas campañas militares por toda Europa emprendidas en épocas del emperador Carlos. Pero eso hace también que Felipe II se enfrente con antiguos aliados en defensa del catolicismo. Porque es como si fuera una especie de virus, otras disidencias dentro del catolicismo introducidas en el seno de mis reinos españoles podían hacer peligrar el sostenimiento de la monarquía hispánica.
y eso era algo profundamente peligroso. Felipe II es hijo del emperador Carlos, pero Felipe II es nieto de los reyes católicos, nieto de uno de los personajes más célebres de aquella Europa en transición entre el mundo medieval y la Edad Moderna. Fernando el Católico es el gran personaje de Estado. Si ustedes leen la obra de Maquiavelo, El Príncipe, Maquiavelo en esa Italia dividida entre distintos duques y condes, esa Italia dividida entre los estados pontificios, su Italia dividida por los conflictos internos, ve en Fernando el Católico el gran personaje de la integración de los territorios españoles, sin perjuicio de que le falte un pequeño apéndice, como les he dicho, llamado Portugal. La obra de Maquiavelo está reflejando el intelectual político de Fernando el Católico. Esa dinastía medieval castellana se va a extinguir. La hija de Fernando el Católico, Juana I, conocida como Juana la Loca, es la última de la dinastía de los Trastámara. La dinastía castellana, la dinastía aragonesa, los Trastámara, que gobernaban en ambas monarquías desde el mundo medieval, se viene abajo, desaparece. A partir del esposo de la reina Juana, Felipe el Hermoso, la monarquía española se convierte en una monarquía europea, en una monarquía que luego será universal. Estamos hablando de los Habsburgos. Y el gran personaje que abre esta dinastía no será Felipe el Hermoso, el marido de la reina Juana, sino el gran personaje que abre esta monarquía al mundo será Carlos de Gante, Carlos I, más tarde Carlos Emperador. La idea del imperio es algo fundamental ya en este momento. La monarquía española ya no es una monarquía española, la monarquía española es una monarquía europea. Y Carlos es un rey viajero, pasea prácticamente por toda Europa, es conocido en territorios europeos como Roma, como Aquisgrán, como París, es conocido por toda Europa, es el personaje más poderoso del mundo en ese momento. Cuando Carlos ceda paulatinamente el poder a su hijo Felipe, le va a transmitir no solo el conocimiento de una monarquía castellana, sino fundamentalmente el conocimiento de una monarquía que pretende ser universal, integrada sobre la base de esa doble figura, el rey y la religión. Una de las consideraciones que le va a realizar Carlos cuando está a punto de cederle el poder y marcharse a Yuste, donde morirá en el año 56, Carlos le va a decir: hijo mío, controla el poder con mano férrea, controla las instituciones, controla tu monarquía, pero sobre todo que sepas que tu monarquía se sienta sobre ese pedestal tan importante, la defensa de la religión y la defensa de la monarquía. Si no están perfectamente estas dos piernas, la monarquía se viene abajo. Pues Felipe II es conocido como el rey prudente por su prudencia. Nace en Valladolid, al norte de Madrid, a unos 200 kilómetros de Madrid, en el año 1527, y va a fallecer también en las cercanías de Madrid, en el Escorial, en el año 1598. Si ustedes se fijan, prácticamente las 2/3 partes del siglo XVI, son parte integrante de su vida.
desde el año 27 hasta el año 98. Carlos está al frente de la monarquía hispánica desde el año 56, que es cuando el rey Carlos ha dejado el poder, se ha ido a Yuste, en lo que sería Extremadura, en la cercanía de lo que es la frontera de España con Portugal, y él se ha convertido en monarca. 2 años antes, en el año 54, es rey de Sicilia y de Nápoles. Y que sea rey de Sicilia y Nápoles en el año 54 tiene mucho que ver con Inglaterra. Porque si no es por Inglaterra, en el año 54 Felipe II no habría sido rey. Ahora les contaré por qué. También es rey de Portugal desde el año 1580. ¿Por qué? Porque él hace valer sus derechos hereditarios sobre el trono portugués en unas cortes celebradas en la localidad portuguesa de Tomar, y por lo tanto desde el año 1580 hasta el año 1665 Portugal forma parte de la monarquía hispánica. Y por lo tanto, de iure, de facto esto no es así, pero de iure, entre el año 1580 y el año 1665 se ha producido la integración de los territorios de España de los cuales tradicionalmente hablan los cronistas. Esta España por fin está integrada sobre la base del catolicismo. Felipe II es rey consorte de lo que sería Inglaterra e Irlanda entre el año 1554 y el año 1558. Y por lo tanto, si María I es reina de Inglaterra y de Irlanda, Felipe II es rey consorte de estos territorios durante esos 4 años. Y esto justifica el por qué en el año 1554 Felipe II se convierte en rey de Sicilia y de Nápoles. Si yo, Carlos, voy a casar a mi hijo Felipe con la reina de Inglaterra, tendré que casar a la reina de Inglaterra con alguien que sea igual, con un rey. Entonces, ¿qué hace Carlos? Abdica sus derechos de rey en su hijo Felipe para que cuando se case con la reina de Inglaterra se case con un rey y no con un príncipe heredero. Si ustedes se fijan, son cosas distintas. No sé si saben ustedes, supongo que sí, que nadie va a negociar nunca a lo largo de la historia con el rey. Esto forma parte del mundo más contemporáneo, del mundo constitucional, cuando se habla ya de derechos de ciudadanos. Históricamente nadie negocia con el rey. La gente suplica al rey. Y el rey, si lo estima conveniente, te lo concede o no te lo concede. Si mi hijo Felipe, heredero al trono español, se va a casar con María I Tudor, reina de Inglaterra, lo lógico es que mi hijo Felipe, cuando contraiga matrimonio, no sea príncipe en términos absolutos, por lo menos que ya sea rey de una serie de territorios concretos. Y por eso, cuando Felipe contrae matrimonio con la reina de Inglaterra, ya es rey. No de España, como tradicionalmente se dice, sino es rey de Nápoles y de Sicilia. Por cierto, Sicilia forma parte, o tiene una vinculación, mejor dicho, histórica a la monarquía aragonesa, a la corona de Aragón. Ya desde el siglo XIII, Sicilia forma parte de una monarquía española, de la monarquía aragonesa. Y Sicilia desde el siglo XIII hasta el XVIII
ha formado parte de esa monarquía española. Y por lo tanto, Sicilia ha sido más tiempo un territorio adscrito a una monarquía española que al Estado italiano. De eso, si ustedes luego tienen alguna pregunta, yo les cuento. Bueno, pues Felipe II, ¿cómo se ha considerado tradicionalmente? Hay una doble leyenda. La leyenda blanca o rosa, como se cuenta en algunos, en donde se habla de un personaje que crea ese adagio de que la monarquía hispánica en donde no se pone el sol, porque siempre era de día en algún lugar de la monarquía. Y se puede hablar de un personaje que integra sobre su monarquía importantes territorios históricos a nivel mundial. Y la monarquía hispánica se extiende desde Asia hasta América, desde Europa hasta África. La monarquía hispánica está presente en todos los territorios concretos. Y una vez más le digo algo que ustedes tienen que tener presente. Estoy hablando de monarquía hispánica porque tiene su sede en un territorio español, pero no estoy hablando de España. Eso es otra cosa. Insisto, tan súbdito del rey era un señor de Madrid, como un señor de Zaragoza, como un señor de Barcelona, como un señor de Londres, como un señor de Manchester durante 4 años, o como un señor de Ciudad de México. ¿Y qué es lo que une a todas estas personas? El rey y la religión. Distintas leyes, distintos ordenamientos jurídicos, distintas lenguas, distintas monedas, distinto todo. El rey y la religión, que era el mismo. Eso es lo que tiene que caracterizar a este periodo histórico de Felipe II. Y por lo tanto, hay una leyenda blanca o rosa, pero también hay una leyenda negra, en donde se habla, como consecuencia, evidentemente, de intereses políticos, se habla de un tipo muy complejo, muy nefando, muy negativo. Luego les hablaré de él. Y basta un ejemplo, el cual antes está tratando con el director de este instituto aquí en Manchester, la pérdida de esa flota llamada Grande o Felicísima Armada, que era como estaba denominada por parte de la monarquía hispánica, o lo que muchos han conocido como la Armada Invencible. Los británicos, los ingleses, no derrotaron a esta armada, la derrotaron las tempestades. Incluso hay un adagio que dice: yo no mandé a mis navíos a luchar contra las tempestades, yo la mandé a luchar contra los ingleses. Claro, dependiendo quién sea el que escriba la historia, así serán los resultados. Sobre ello les podría hablar largo y tendido. Yo creo que tenía por aquí. Lo primero que ustedes habrán visto son estos retratos. Son muy rigurosos, siempre de negro, con el gorro negro, la ropa negra, los pantalones negros, los zapatos negros. Oiga, ¿por qué iban de negro? Porque era la moda. Los monarcas crean la moda y todo el mundo, bueno, ustedes estarían orgullosos de ir vestidos, pues las señoras como la reina de Inglaterra y los señores pues como el rey consorte de Inglaterra. Pues sería lo lógico. Yo visto como el rey, qué guapo, que es fenomenal, a la moda. Pues la gente viste a la moda, y esta es la moda castellana, riguroso negro. Cuando en el siglo XVIII lleguen los Borbones, vestirán llenos de colores, con pelucas, porque es la moda francesa que de repente se ha asentado primero en Versalles y luego se ha asentado en Madrid. Es la moda. Pues todo el mundo vestía como él. Lo único que se permitían era algún collar, el alzacuellos, algunos bordados,
pero el rey viste de negro y toda la nobleza quiere vestir igual. Es la moda española. Y si ustedes van a España verán el monasterio del Escorial, pero bueno, con todo el dinero que tenía la monarquía, ¿cómo hacían edificios tan recios, con tan poco decorado? Es que era la moda. Oiga, pero a mí no me gusta ya, pero en ese momento era la moda. Dentro de 50 años vendrán nuestros nietos y nos dirán, qué mal viste usted, ¿cómo es posible? Qué feo. Ya, pero nieto mío, era la moda, en ese momento vestíamos así. O como el director del Cervantes aquí, pero ¿cómo puede vestir así? Es que hace 50 años, querido nieto, la moda era así. Pues hace 500 años la moda en España era esta, y por eso vestían así. Y hay documentos muy curiosos, porque Felipe II nunca dice yo soy rey de España. Otra cosa es que en algún documento se pueda decir España, España, que sí. Pero Felipe II era rey de una serie de territorios históricos adscritos a su soberanía. Por cierto, veo a alguna persona que está tomando notas. Si alguien quiere la presentación, que copie mi correo electrónico, es muy fácil, ignacio.ruiz@urjc.es y yo se la mando, así la puedo usar también para lo que quiera. Los reyes nunca decían, yo soy rey de España, decía, soy señor de una serie de territorios históricos que están bajo mi soberanía. Yo a mis alumnos en la universidad les pongo un ejemplo. Imagínense que yo soy Ignacio I, rey del Instituto Cervantes en Manchester. ¿Y cuáles son mis propiedades? Mi botella, mi copa, mi bolígrafo, esto y el micrófono. Y me caso con usted que tiene un bolígrafo y un cuaderno. Pues bien, yo me caso con esta señora que es reina de Manchester por lo menos, y creamos nuestro escudo. ¿Y qué voy a poner en mi escudo? Mi copa, mi botella, su cuaderno, y lo pongo aquí. Y si monarquía se hace más grande, porque le quitamos a usted el ordenador o la computadora, la ponemos aquí. Y de repente usted, que es un inglés que nos quiere quitar la computadora, pues ya la quitamos del escudo, pero yo a usted le quito el gorro y lo pongo aquí. Y a usted le quito la corbata y la pongo aquí. Mi escudo es más grande. No hay un cóctel y hago un escudo que incorpore todo, sino que lo que hacían los monarcas españoles era poner en su escudo los territorios bajo su soberanía. ¿Y eso significa que haya una fusión de estos territorios? No. Castilla es un castillo con sus leyes, sus fronteras, su moneda, su lengua, sus instituciones. Y León, otro territorio histórico, y la corona de Aragón aparece también reflejada con sus leyes, su costumbre, su lengua, su derecho, sus fronteras. Oiga, ¿y qué tiene que ver entonces un aragonés que vive en territorio de España con un castellano que vive en territorio de España? Nada. El rey y la religión. Y ahora verán ustedes el escudo de Felipe II como rey de Inglaterra, rey consorte de Inglaterra. Ya verán qué fácil. Por eso nunca viene ahí Felipe II, rey de España, porque España como nación no existe todavía. Tendrá que esperar al siglo XIX. Y esta monarquía, cuando incorpore a Portugal en el año 1582, se extiende por todos los lugares conocidos. Es una monarquía universal. Nunca es de noche en toda la monarquía, por eso se dice la monarquía en donde no se pone el sol, porque siempre es de día en algún sitio de la monarquía. Y una pregunta que se habrán hecho ustedes en más de una ocasión: ¿y cómo era Felipe II? Porque ustedes han visto el cuadro, pero ¿cómo era Felipe II? Les cuento una descripción de un escocés, John Elder, que realiza en el año 1554. Dice, de rostro es bien parecido.
es guapo. Con frente ancha, ojos grises, de nariz recta y de talante varonil. Desde la frente hasta la punta de la barbilla, su rostro se empequeñece. Su modo de andar es digno de un príncipe y su porte tan derecho y recto que no pierde una pulgada de altura, con la cabeza y la barba amarillas, rubio. Y así, para concluir, es tan bien proporcionado de cuerpo, brazo y pierna, y lo mismo todos los demás miembros, que la naturaleza no puede labrar un modelo más perfecto. Era guapo. Según un escocés llamado John Elder. ¿Cuánto creen ustedes que medía Felipe II? 1,45 m. Era pequeñito. Porque en esa época todos eran pequeñitos. La gente de 1,80 m como yo era algo excepcional. Todos eran pequeñitos. Uno de los grandes personajes de la corte de Felipe IV, el conde duque de Olivares, un personaje importantísimo. Medía poco más de 1,40 m. Eran todos muy bajitos. Y Felipe II era muy bajito. Y Felipe II se tuvo que hacer frente a una serie de problemas internos y externos muy importantes, entre los cuales la rebelión de los moriscos de Granada, en el sur de España, el problema de Antonio Pérez, el gran traidor, el traslado de la corte de Valladolid a Madrid en el año 1561, la crisis financiera con 3 célebres bancarrotas, 1557, 1575 y 1595, prácticamente al final de su monarquía. Pero fuera de la monarquía, ¿qué problemas tuvo? La guerra con Francia, los conflictos en los Países Bajos, las guerras con Inglaterra, la guerra contra el Imperio Otomano y algo muy importante. ¿El Imperio Otomano era importante? Sí. Pero el problema religioso era fundamental. El problema religioso fue algo fundamental en la monarquía de Felipe II. Una pregunta que yo les hago a mis alumnos en muchísimas ocasiones. Señores, ¿cuál es la capital de la monarquía hispánica en el siglo XIII? ¿Cuál es la capital de la monarquía hispánica en el siglo XIV? El siglo XV. No hay capital. La capital es donde está el rey. La capital siempre es donde está el rey. Y una pregunta ya más interesante todavía. ¿Cuál es el corazón de la monarquía hispánica? El corazón de la monarquía hispánica con los reyes católicos no existe, pero se va más o menos adivinando. El corazón de la monarquía hispánica con los reyes católicos es Castilla. El conjunto. Oiga, ¿y cuál es la capital de la monarquía de los reyes católicos? ¿Dónde está el rey? Si el rey está en Madrid, Madrid. Si está en Toledo, Toledo. Si está en Valladolid, Valladolid. Si está en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares. En la época del emperador Carlos, el corazón de la monarquía hispánica es Castilla. Y será a partir de Felipe II cuando exista una capital. Valladolid, pero también Madrid. Luego se trasladará a Valladolid y finalmente ya en el siglo XVII será Madrid la capital de la monarquía hispánica. Nunca había existido una capital. La capital era donde estaba el rey. Pues con Felipe II se decide establecer la capital en Madrid. Y como consecuencia de ello se va a crear el Alcázar de Madrid, que es el Palacio de Madrid, donde vivirá el rey. Y como consecuencia de ello, en la época de Felipe II, se creará el Monasterio del Escorial. Luego les enseñaré fotos, que es donde están enterrados los monarcas españoles desde la época de Felipe II.
¿Qué? Y supongo que les sonará la abadía de Westminster. Dicen que la reina María conoció al que iba a ser su esposo a través de un cuadro. Felipe II ya había estado casado y se convertirá en su marido a raíz de este matrimonio con María I Tudor. ¿Y si esto quieres seguir? Y este es el escudo de María y de Felipe II. Si ustedes se fijan, estos son los escudos del linaje de Felipe II. Estos y estos. Y por otro lado están representados los territorios británicos, ingleses y de Irlanda. Si ustedes se fijan, María I no solo fue reina de Inglaterra y de Irlanda, sino que fue reina de la monarquía hispánica. Y por lo tanto, durante 4 años, británicos, o sea, ingleses e irlandeses y españoles, compartíamos rey. ¿Qué tiene que ver un inglés con un castellano? Nada. Pero el rey era el mismo. Y este es el escudo. No sé si sabrán ustedes quién es el rey de Jerusalén. ¿Se han preguntado alguna vez quién es el actual rey de Jerusalén? El rey de España. Ese es el escudo del rey de Jerusalén. María I fue reina de Jerusalén durante 4 años, hasta que se murió. Los ingleses estaban vinculados con Jerusalén sin saberlo. Los irlandeses estaban vinculados con Jerusalén sin saberlo, porque el rey era el mismo. Y si ustedes se fijan, este magnífico blasón viene a significar la integración entre británicos y españoles durante un periodo de tiempo histórico que hizo que británicos y españoles estemos más unidos en el tiempo de lo que uno puede llegar a pensar. Y se casaron en el año 1554, y la ceremonia, cuando son proclamados la reina y el rey, dice lo siguiente: Felipe y María, por la gracia de Dios, rey y reina de Inglaterra. Felipe es rey de Inglaterra también, por tanto. Francia, Nápoles, Jerusalén, Irlanda, defensores de la fe, príncipes de España y de Sicilia, porque Felipe todavía no es rey. Se casan en el 54, hasta el 56 no será rey, porque Carlos todavía no ha dejado el poder. Carlos, el padre de Felipe II, el emperador. Archiduques de Austria, duques de Milán, Borgoña, Brabante, condes de Habsburgo, Flandes y el Tirol. Durante 4 años, británicos y españoles compartimos una historia común, aunque solo sea por el hecho de compartir un mismo monarca. Las cláusulas matrimoniales eran muy rígidas. Tampoco les voy a hablar de ellos, y sin embargo, estas cláusulas matrimoniales, en cierto modo, fueron diluyéndose por cuanto los consejeros de la reina María pedían consejo al rey Felipe para asuntos de Estado, aun a pesar de estar prohibido como consecuencia de estas condiciones matrimoniales. Pero Felipe era sobrino de la reina Catalina de Aragón, la primera esposa de Enrique VIII, pero María era hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y por lo tanto María, a la vez que esposa de Felipe II, era tía segunda de su marido, con lo cual es una especie de vista, una vez más, de lo que son las endogamias matrimoniales existentes en el seno de estas monarquías europeas. Sin embargo, el 17 de noviembre del año 1558, cuando se encontraba Felipe II en los Países Bajos, la reina María I va a fallecer sin tener descendencia.
y curiosamente será Isabel, la futura Isabel I, la que se acabe convirtiendo en reina de Inglaterra. Lo que las crónicas no suelen decir es lo siguiente: Felipe admite la presencia de una nueva reina en Inglaterra, a Isabel I, y Felipe intenta casarse con la reina de Inglaterra, con la nueva reina de Inglaterra. Y la nueva reina de Inglaterra indica que no y que no se quiere casar. Y aquí se van a producir una serie de elementos que no voy a contar mucho, porque vamos a ir rápido. Pero en la época de Felipe II, como consecuencia de que la nueva reina de Inglaterra, Isabel, vuelve al sistema anglicano y por lo tanto a la ruptura con Roma, Felipe II va a intentar defender la ortodoxia del catolicismo en Europa. Felipe II se convierte en el defensor de la fe. No sé si saben ustedes que todos los reyes españoles, desde la época de los reyes católicos, son reyes católicos y por lo tanto, Carlos I, el católico, Felipe II, el católico, Felipe III, el católico, Felipe IV, el católico, Carlos II, el católico, Felipe V, el católico, hasta el actual rey, todos los reyes españoles son reyes católicos. Los reyes franceses son los cristianísimos. Luis XIV de Francia, por poner un ejemplo, es el rey cristianísimo. Los reyes portugueses, a lo largo de toda la historia, son los reyes fidelísimos. Y Enrique VIII de Inglaterra era príncipe de la Iglesia, con nombramiento del Papa, hasta que Enrique VIII rompe con Roma. Pero todos los defensores del catolicismo son premiados por Roma con un nombramiento de esta naturaleza. Y Felipe II se convierte en el gran defensor del catolicismo en Europa. Y eso justificará el envío de sus ejércitos contra los príncipes alemanes. Y eso justifica las guerras con Inglaterra. Y eso justifica el envío de los ejércitos en esa inmensa armada católica contra el poder otomano, la célebre batalla de Lepanto. Pero hay otras acciones adicionales. Les estoy presentando el edificio del Colegio Mayor de San Ildefonso, en Alcalá de Henares, en esa ciudad que, como ya saben ustedes, nace Cervantes. Porque Felipe II llega a prohibir, en el año 1559, deja de ser rey de Inglaterra en el 58, pues un año después prohíbe que cualquier estudiante castellano y por lo tanto también de la Corona de Aragón y por lo tanto también súbdito suyo, que pueda estudiar en universidades europeas, más allá de lo que serían las propias de su monarquía, Bolonia o Milán. Y por lo tanto, Oxford, impossible. Cambridge, imposible, etcétera, etcétera. Se cierra a los estudiantes la posibilidad de estudiar en otras universidades que no sean las suyas. Pero no porque estudien otros grados, otras materias, no. Por el temor a que fueran infectados por la herética práctica del luteranismo, del calvinismo, o que iglesias anglicanas pudieran captarles. Y además, como consecuencia de la persecución que se está realizando contra los católicos irlandeses, patrocina la creación de colegios universitarios para estudiantes católicos. No sé si sabrán ustedes que antes que fueran los ingleses a América, ya habían ido los irlandeses. ¿Por qué? Porque en un momento dado a Inglaterra se le ve como el gran personaje que puede ser objeto de rivalidad. Y sin embargo a los irlandeses se les ve como unos pobres oprimidos. Y por lo tanto se patrocina la creación de colegios de irlandeses.
En Alcalá de Henares está todavía hoy en pie el Colegio de San Patricio de los Irlandeses, en donde católicos irlandeses iban a estudiar teología católica, por supuesto, a Alcalá, y de allí muchos de ellos acababan en América o volvían a Irlanda como católicos. Es una cosa propia de la religión. ¿Por qué? Rey y religión, elemento de vertebración de la monarquía. ¿Y por qué lucha Felipe II contra los ingleses? Fundamentalmente, como ya les he dicho, por motivos religiosos. Y por otro lado, por cuestiones prácticas de intereses en Europa. En más de una conferencia yo he dicho que los Países Bajos, en el siglo XVI, pero sobre todo en el siglo XVII, se podría definir como hoy definiríamos a Siria en Oriente Próximo. El siglo XVI y el XVII, los Países Bajos es un conflicto permanente. Hay un libro buenísimo de un tal Ignacio Ruiz, que soy yo, que escribió, lo de buenísimo no lo digo yo, lo digo de broma, estudia perfectamente lo que es la situación política y militar existente en los territorios de los Países Bajos, lo que actualmente sería fundamentalmente Bélgica, en el siglo XVI-XVII. Y cuenta las crónicas que de ser un territorio próspero y feliz, es un conflicto permanente. Siempre hay guerra allí, por intereses. Por un lado están los británicos, por el sur los franceses y por otro lado la monarquía española. Y finalmente por intereses económicos. El enfrentamiento fundamentalmente por intereses económicos, no en tierra de Europa, sí en tierra de América permanente. Es curioso que determinadas obras literarias presentan, sobre todo las películas, siempre aparece el navío español y de repente llegan los ingleses y se llevan todo lo que hay dentro y asaltan el navío y lo hunden. O también aparece la película El barco británico y llegan los españoles y le quitan todo y se lo llevan. Bueno, pues esto aparece en las películas. Investigaciones profundas que se han realizado a lo largo de los últimos tiempos hablan realmente de que esta piratería, consistente en varias docenas de barcos y varios cientos de piratas, los piratas son gente de frontera y hay que diferenciar al pirata, que no tiene ninguna bandera, del corsario, que funcionan con las llamadas patentes de corso. Isabel I, en algunos documentos aparece como Miss Elizabeth, que es una accionista de una empresa de corso. Felipe II es lo mismo. Ellos participaban en empresas lucrativas como personas particulares, en este caso era el rey. Bueno, son muy escasos lo que son las situaciones reales, donde realmente aparece piratería y aparecen hundiendo barcos. Les diré que, por ejemplo, durante el siglo XVI entero, ningún pirata ni corsario logró hundir ningún galeón español. Además de las 600 flotas de Indias, 2 por año, durante 300 años, solo dos flotas cayeron en manos enemigas. Y fue por marina enemiga y no por piratas ni corsarios. O sea, todo lo que a ustedes les parece en las películas, los españoles, los barcos, nada, nos llevamos, nos comemos a los niños y además, todo eso es mentira. Todo eso forma parte de Hollywood, que además vende muy bien. Pero en 300 años, solo 2.
Voy a ir deprisa, no voy a hablar de la ejecución de la reina de Inglaterra, ni los problemas de la Invencible, porque esto ya hemos hablado de ello. Les voy a presentar a un Felipe II ya mayor, ya ajado, ya ha vivido muchos problemas. No solamente el célebre o año horrible del 58, cuando ya se queda viudo, sino todos los problemas habidos en la monarquía los ha conocido de primera mano. Felipe II es un rey burócrata. Esta mañana contaba a sus compañeros aquí en el Instituto Cervantes, si hay alguien presente esta mañana, os voy a repetir, la misma meticulosidad que utilizaba. Él conocía todos los papeles, es un rey burócrata, es un rey que está siempre en el despacho conociendo los papeles. Él conoce la administración muy bien. Frente a su padre, el monarca viajero, el monarca burócrata era Felipe II. El monarca tiene en su mano todos los poderes del Estado, pero no porque lo diga él, sino porque conforme a la concepción política jurídica de la época, el monarca recibe su poder de Dios directamente. Y por eso ustedes en las monedas verán, pues, Isabel, reina de Inglaterra por la gracia de Dios, o Felipe II, rey por la gracia de Dios. Y todos los documentos siempre aparece la idea de la imagen de que Dios le ha elegido para ser rey. Pues en todos los nombramientos tiene que estar el rey por delante. Y lo que se presentaba era la terna, 3 nombres. Había que nombrar a un consejero de un consejo del monarca. Pongamos, por ejemplo, el Consejo de Estado, el más importante de los consejos. Cuando había una vacante, era el rey el que tenía que decidir de entre 3 nombres distintos a quién nombraba. Y en una ocasión los consejeros querían patrocinar a un amigo suyo para que formara parte del consejo. Y normalmente el monarca siempre elegía el primero. Y en esta ocasión Felipe II eligió al tercero. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? La siguiente ocasión lo pusieron en tercero y el rey eligió al primero. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Siguiente elección lo pone en el primero otra vez y entre paréntesis, es un hombre prudente. Y Felipe II, de su puño y letra, puso, ya conozco su prudencia. ¿Cuál era su prudencia? Tenía un amante que se llamaba Prudencia. Y entonces Felipe II, un rey católico, no quería que un hombre casado tuviera un amante que él conocía cómo se llamaba el amante. Él conocía perfectamente el funcionamiento de la administración de la monarquía, prácticamente hasta extremos inusitados. Cuando Felipe II ha sufrido los problemas de las Alpujarras, ha conocido la traición de su consejero Antonio Pérez, que es el que genera la leyenda negra de la Inquisición española. Cuando él ha tenido enfrentamientos con Francia, él ha tenido enfrentamientos en los Países Bajos, ha tenido enfrentamientos con Inglaterra, ha tenido el problema de la Invencible, ha tenido el problema de la lucha contra los otomanos. Es un hombre muy gastado, porque él trabajaba en la administración. No es como otros reyes que nombran a primeros ministros y yo me dedico a vivir bien. Felipe II estaba en el despacho. En el año 77, ¿se acuerdan cómo era la definición de nuestro escocés al respecto de Felipe II cuando era joven? Fíjense lo que dice en el año 77 una persona que lo visita de primera mano. De estatura mediocre, parecía más pequeño ahora todavía, pero muy bien proporcionado. Sus rubios cabellos empiezan a blanquear, su rostro es bello y agradable, su humor es melancólico,
Se ocupa de los asuntos sin descanso y en ello se toma un trabajo extremado porque quiere saberlo y verlo todo. Se levanta muy temprano y trabaja o escribe hasta el mediodía. Come entonces siempre a la misma hora y casi siempre de la misma calidad y la misma cantidad de platos. Bebe en un vaso de cristal de tamaño mediocre y lo vacía 2 veces y media. Sufre algunas veces de debilidad de estómago, pero poco o nada de la gota. Una media hora después de la comida vuelve a trabajar. Y finalmente, a última hora de la tarde, se dedica a acciones cinegéticas, se iba de caza. Evidentemente, ¿qué es lo que escondía Felipe II todavía en este momento? Lo que escondía era un señor tímido. Y esta timidez la disfrazaba poniendo distancia con las personas. Y Felipe II finalmente... Sí, ya voy acabando. Va a fallecer. Es curioso porque Felipe II muere el 13 de septiembre del año 1598, cuando tiene 71 años, y va a sufrir de agonía antes de morir de 53 días, en donde estos 53 días va a sufrir todas las enfermedades posibles: gota, artrosis y dolores terribles. Y finalmente, su fallecimiento. Este palacio, el Palacio del Escorial, si usted lo ve, es una creación suya. Es una creación que él va a controlar de primera mano. Él quería que la monarquía española tuviera un panteón común para que todos los monarcas españoles durmieran el sueño de los justos todos juntos. En un panteón que en su interior, el panteón de los reyes, vaya, no quiere quedarse. Vaya. Ahora, aquí todos los reyes españoles están enterrados juntos. Y es curioso porque cuando él muere se hacen comunes algunas ideas de Felipe II, entre ellas que nadie supiera de su dolor y por tanto se queman sus cartas, se quema gran parte de su correspondencia, se quema prácticamente todo lo que tenía que ver con su vida personal. No quería que nadie supiera nada de esos momentos de dolor. Incluso cuando su hijo Felipe III le sucede en el trono, se manda correspondencia a los distintos embajadores, universidades, etcétera. No se habla nada de su vida personal, de cómo habían sido sus últimos momentos, sino simplemente se envía una carta. Esta es una carta de Felipe III informando de la muerte de Felipe II a la Universidad de Valladolid. Por cierto, ¿saben ustedes cómo firmaba Felipe II? ¿No se han planteado nunca? A ver. Yo el rey. ¿Y cómo firmaba Felipe III? Yo el rey. ¿Y Felipe IV cómo firmaba? Yo el rey. ¿Y Felipe V? Este es más difícil. Yo el rey. ¿Y Fernando VI? Yo el rey. Y el más complicado de todos, Fernando el Católico, yo el rey. Entonces, ¿cómo sé qué rey es? Por la fecha. Todos los reyes firmaban igual, yo el rey. ¿Y cómo firmaba el duque de Alburquerque, el que dirigía la Invencible? Yo el duque de Alburquerque. ¿Y el conde de Aranda? Yo el conde de Aranda. ¿Y cómo firmaba el duque de Alba? Yo el duque de Alba. No se sabe quién es si no es por la fecha. Felipe II tenía algunas macabras, y con esto acabo prometido, algunas macabras aficiones. Felipe II coleccionaba reliquias de santos. Se calcula, se reúne, se contó el número de reliquias que tenía, y tenía
7.422 reliquias. O sea, el dedo de un santo, la cabeza de otro santo, el codo de otro santo, un trozo de la ropa de un santo. Le encantaba coleccionar. De hecho, es curioso porque cuando está en su lecho de muerte, todos piensan que se ha muerto. Y la gente empieza a llorar, pobrecito, pobrecito, se ha muerto el rey, y de repente abre los ojos y pide la cruz de su padre, el emperador Carlos, y siguió rezando hasta que ya finalmente se muere. Pues bueno, cuando Felipe II muere, todo el mundo estaba aterrorizado por esta afición de coleccionar huesos y trozos de ropa o de piel o de pelo de los distintos santos. Y hay una curiosidad más interesante todavía. Poco antes de morir, Felipe II está paseando por Lisboa y dentro de sus paseos encontró los restos de un barco encallado en la cercanía de Lisboa, en Portugal. Este barco se llamaba Cinco Llagas. Nadie sabe por qué razón ni por qué motivo el rey ordena que con las maderas de ese barco se construya su ataúd. Y cuando él muere, el ataúd de madera en donde él fue llevado se había construido con los restos de ese barco. Y luego, frente a los monarcas españoles tradicionalmente alérgicos al agua, vamos, que no se bañaban nunca, Felipe II era un monarca muy limpio. De hecho, sufría mucho como consecuencia de que, como él estaba enfermo, no se podía bañar todo lo que quería. Y sin embargo, todos le decían que era lo normal, que no se podía bañar. Él sufría como consecuencia de ese impedimento. Y como reflexión final, yo lo que le quiero transmitir a ustedes es que, lejos de una idea de enfrentamiento cuasi permanente entre británicos y españoles, que es lo que nos transmite la historia, una historia a veces injusta con ustedes y con los españoles, más allá de todo eso, yo pienso que Felipe II nos demuestra que, más allá de todos los impedimentos, más allá de todo lo que nos hayan podido contar a lo largo de la historia, nos demuestra que británicos y españoles, que ingleses y españoles, tenemos más en común de lo que tenemos de diferencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Y ahora queremos abrir un turno de preguntas, si hay gente en la sala que esté interesada en hacerle alguna pregunta al profesor. Por favor, un segundo, que le van a acercar el micrófono. ¿Funciona? Había problemas con Felipe II a causa de su personalidad. Tenía ambiciones de autocrata, de burócrata. Simplemente. Bien. Respuestas cortas, ¿vale? Muchísimas gracias. Yo vuelvo a trasladar a todos ustedes lo siguiente. Primero, nunca hubo un imperio. Yo he viajado mucho por América, que se usa mucho el término el imperio español, las colonias, las colonias, las colonias. Digo, vale, magnífico, ya han contado ustedes. Solo quiero un documento, uno, en donde me digan que ustedes fueron una colonia o formaban parte de un imperio.
No hay ni un solo documento. Pero yo sí les he dado a ellos un documento donde dice: ustedes formaban parte integrante de la monarquía hispánica. Eso es claro, eso es otra cosa. Otra cosa es la realidad. La ley es por un lado y la realidad es otra. Claro, desgraciadamente en aquel momento no existía la Declaración Universal de los Derechos del Hombre ni nada que se le pareciera. Y había una explotación interesada por parte de mercaderes. Esto lo habrá leído usted, la dicotomía entre Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, entre la explotación en torno a la encomienda y los defensores de los indios. Pero también es cierto que en América, antes que lo hiciera nadie, los españoles crearon universidades. La de Santo Domingo es la primera que se crea en América. Incluso en la Nueva España había universidades en donde las clases eran en lenguas aborígenes americanas. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, cierto. Pero intentar ver la realidad de lo que ocurre en Europa o en el resto del mundo con nuestros ojos del siglo XXI es un error. Hay que entender o intentar entender las cosas conforme al pensamiento de ese momento histórico del siglo XVI. El monarca tiene un poder infinito, pero también tiene una responsabilidad infinita, no solo consigo mismo o con sus súbditos, sino con el conjunto de lo que es el patrimonio que ha heredado de sus padres o del anterior monarca. Es una responsabilidad muy grande, cosa que conforme a los cánones actuales esto no. Ahora nos movemos dentro del marco de las constituciones y todo está muy tasado. El monarca tiene un poder muy limitado, pero Felipe II tenía una responsabilidad infinita, de responsabilidad entre él mismo, la monarquía e incluso sobre su visión ante Dios. Esa es la visión que tiene Felipe II. Y luego, ¿cómo es la personalidad de Felipe II? Que es una pregunta que a mí me han realizado en muchísimas ocasiones. Felipe II es un hombre tímido. No es el tipo distante, sino que es el tipo tímido. Es un tipo generoso, pero también es un tipo justo. Es un tipo que es engañado por su gente de confianza, pero él necesita confiar en la gente también. Hay una cosa básica, y esto se puede reflexionar en cuando Felipe II está en su lecho de muerte y hace llamar a su hijo Felipe, el futuro Felipe III, y le cuenta: hijo mío, fíjate lo que ha pasado en la monarquía, los problemas externos e internos. Fíjate la economía, que ha habido 3 bancarrotas, que no podíamos pagar las obligaciones de la monarquía. Pero ante todo, tú tienes una responsabilidad conmigo y con Dios. Y para que eso sea posible, te hago una recomendación. Nunca deposites el poder en unas mismas manos. Diversifícalo. Porque si esto lo haces, podrás controlar a tu monarquía. Si no, será tu monarquía la que te controle a ti. O sea, le estaba diciendo: tú al frente de todo y al frente de cada uno de los ministerios, de los consejos, de las instituciones de la monarquía, pon gente que tú puedas controlar. No pongas a una persona que haga de valido, que controle la monarquía por ti y tú te dediques a tareas de ocio. Efectivamente, Felipe III hizo todo lo contrario. Él se dedicó a tareas de ocio y estamos empezando algo que ya había sido conocido en el mundo medieval, que se conocía en gran parte de Europa, también en ese mundo medieval y también en la Edad Moderna, como era la figura del valido. Y el valido de Felipe III fue el duque de Lerma. Mientras Felipe III se dedicaba a tareas de ocio, se había acabado el control de la monarquía por parte del monarca. Pero Felipe II fue un controlador de la monarquía hasta el extremo, pero no porque él quisiera, sino porque él mismo se creía que era su obligación.
porque así lo había recibido el poder de su padre, porque así lo sentía y porque tenía una obligación con Dios. Bien, creo que ha quedado clara la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bien, parece que no. Bien, yo quiero agradecerte mucho. Tengo muchas preguntas para hacer, pero entiendo que ya nos hemos pasado de tiempo y te las hago luego a ti personalmente. Cuando quieras. Yo les agradezco mucho a todos ustedes que han estado aquí, especialmente a todos los alumnos de la universidad que han venido y que nos han acompañado. Muchísimas gracias. Quiero que sepan los alumnos universitarios que están aquí presentes que el Instituto Cervantes está abierto a las sugerencias de cada uno de ustedes para plantear tipos de conferencias, seminarios o cualquier otra actividad que quieran llevar a cabo aquí en el instituto, pues serán bienvenidas todas las ideas que nos pongan encima de la mesa. Era el mensaje que quería deciros antes de tomarnos ahora una copa de vino español aquí que ya están preparando nuestros compañeros. Y a ti, Ignacio, muchísimas gracias, ha sido un placer tenerte. Y bueno, nos has dejado muy claro cuál era la figura de Felipe II y su relación con Inglaterra. Muchas gracias y espero tenerte por aquí en otra ocasión. Gracias a todos.